Amén, mis hermanos. Shalom para todos. Hoy en este tiempo en que conmemoramos Pesa, Pascua, y es un tiempo en que meditamos más profundamente en lo que fue el sacrificio y la muerte de nuestra. Quiero compartirles algo acerca de algo que nos dice la Escritura en cuanto a por qué nuestro Señor sufrió y padeció tanto. Dice en el libro de Hebreos nos dice que Él sufrió y padeció para que nos fuera un sumo sacerdote misericordioso. O sea que el plan del Padre era que su Hijo, Yeshua el Mesías de Nazaret, aprendiese a través de los sufrimientos y de las aflicciones que Él pasó a ser compasivo, a ser misericordioso para con todos nosotros, para con sus hermanos, sus hijos, como lo llaman en alguna parte, y que nosotros pudiésemos venir a Él a suplicar a Él que está a la diestra del Altísimo, a que interceda por nuestras necesidades, porque Él nos comprende, porque Él nos entiende. Y Él mismo nos enseñó a los discípulos que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. O sea que todo el plan del Padre es que Yeshua fuera, o Jesucristo, fuera el intermediario directo entre el Padre y todos nosotros. Y que no hay razón para que nosotros no podamos venir delante de Él. Dice en otra parte, en el libro de Hebreos mismo, dice que vengamos ante el trono de la gracia confiadamente para hallar el oportuno socorro. Lo cual nos enseña que el propósito del Padre y la voluntad del Padre es que Yeshua el Mesías fuese el intermediario directo y que cualquier persona, aún más el que está en una vida desordenada y desea enmendar su vida, también puede venir a Él, porque para eso el Padre lo envió, para hacer la propiciación por nuestros pecados, para poder ser reconciliados con el Padre para con Él. Y por eso es que no necesitamos a nadie más. No hay nada que pueda impedir que una persona venga directamente al Padre de la gracia de su Hijo amado. Para eso es que el Padre derramó su gracia. Y eso es algo que quisiera que realmente todos comprendiéramos. Porque si no hacemos así, si no hacemos conforme a la voluntad del Padre, de poner a Yeshua como el único intermediario, entonces realmente no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y no estamos dando gloria al Padre y gloria al Hijo. Porque claramente Yeshua, creemos por la fe, que está a la diestra del Padre y que Él nos escucha. Amén. Por eso hoy los invito a orar un momento, teniendo en cuenta eso, de que estamos viniendo ante el trono de la gracia con plena confianza de que el Padre escuchará y que de Yeshua el Mesías, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros en este día y cada día de nuestras vidas. Amén. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. Bendito seas tú, Dios Padre eterno,
que nos has amado con amor eterno, que en tu gran amor y misericordia nos concediste a tu Hijo amado, a Yeshua de Nazaret, para que por la justicia de Él, por la obediencia de Él, por su perfección, viniese a ser nuestra propiciación, y también, Señor, a través de las aflicciones y los sufrimientos que tú hiciste pasar, fuese un sumo sacerdote misericordioso para con nosotros, y que intercediera por nuestras necesidades, por nuestras debilidades. Por eso, Padre, hoy venimos delante de ti, ante la presencia del sumo sacerdote que vive y reina a tu diestra, para que a través de la gracia de nuestro Señor, de tu Hijo amado, tú nos ayudes, tú nos fortalezcas, tú tengas misericordia de todos nosotros y derrames de la gracia del Cordero Santo sobre nuestras vidas, Padre. Padre amado, ayúdanos, fortalécenos en esta hora, guárdanos en esta hora. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y clemencia de esta generación y de esta humanidad y de todo lo que está ocurriendo, Padre. Que seas tú, Dios Padre amado, teniendo misericordia de aquellos que están enfermos, Señor, por causa de este virus, y que seas tú trayendo sanidad y restauración y liberación sobre sus vidas, conforme a tu propósito, a tu voluntad y a tu bendición, Padre amado. Y Padre eterno, asimismo te presentamos también a los que están enfermos por causas, Padre eterno. Que tu misericordia también sea con ellos, con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con el desamparado, con el oprimido, con el que sufre violencia, con el que sufre injusticia, con los que están presos, con los inmigrantes y extranjeros, mi Dios, que ahora por causa de esta situación, por no tener derechos en las naciones donde habitan, Señor, también sufren. Que tu misericordia sea con ellos, Padre eterno, proveyéndoles, ayudándoles, concediéndoles gracia en medio de las naciones donde se encuentran. Y Padre amado, asimismo también te pedimos por aquellos que sufren de deshabilidades físicas, mentales, emocionales, espirituales, que tu misericordia sea con todos nosotros, Padre. Ayúdanos, escucha nuestra oración, por la gracia de nuestro Señor Jesús de Nazaret te lo pedimos. Y a ti, Señor, sacerdote nuestro, intercede por nosotros y derrama, Señor, del Padre la gracia y la sanidad y el bienestar, Señor, pero también la salvación, Padre eterno. Oh Padre amado, ayúdanos y que seas tú, Señor, guiándonos en esta hora en el estudio de tu palabra, ministrándonos, edificándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia y también afirmándonos en la fe. En la gracia de nuestro Señor Jesús de Nazaret oramos y te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Uno se preguntaría, hay muchas causas por qué tuvo que venir el Señor, por qué el Padre tuvo que enviarnos a Jesús el Mesías. Y una de las cosas que deberemos siempre tener presente es lo que nos dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, donde dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre, sacado de la tierra, es terrenal, el segundo hombre, venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Es interesante que una de las razones por las que Jesús el Mesías, o el Dabar, la palabra de Dios, tuvo que encarnarse y venir a habitar entre nosotros, fue corregir el mal que trajo el primer Adán. En su sabiduría, en su conocimiento, el Padre sabía que esa criatura que Él formó del polvo de la tierra, de la Adamá, iba a fallar. Por lo tanto, por eso nos dice en la Escritura,
en Primera de Pedro nos dice que Primera de Pedro 1:20 nos dice algo. 1:20 dice, hablando de Jesús el Mesías, luego del 19 dice, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Quiere decir que la creación del hombre y todo lo que ha ocurrido no es una casualidad. Todo estuvo previsto en la sabiduría del Padre. Y dice que antes aún de que nosotros fuésemos creados y antes de que la creación fuese organizada, ordenada, ya el Padre había destinado al Redentor de aquellas criaturas que Él iba a crear y que Él iba a formar. Y por eso es que nos dice el libro de Corintios que el primer Adán fue fue hecho un ser viviente. Amén. Pero el segundo Adán, espíritu vivificante. Lo cual nos quiere decir que por medio del primer Adán, el Padre, Elohim, nos iba a conceder la existencia terrenal. Era necesario que esa criatura o esa pareja que Él creó allá en el comienzo, en el principio, fuese el medio por el cual iba a venir toda esta humanidad y toda esta generación. También conociendo de que los hombres iban a pecar y que los hombres iban a fallar. Por lo tanto, ya la salvación de la humanidad ya estaba preparada aún antes de que nosotros o de que los hombres fuesen creados. Así que el plan de Dios es un plan perfecto. No tiene equivocaciones, no tiene fallas. Él sabe que no todos iban a buscar la comunión con Él, que la gran mayoría de los hombres iban a ser rebeldes y soberbios y se iban a apartar de Él, aún a pesar de todas las cosas que Elohim, el Padre, ha hecho por todos nosotros. Amén. Pero también nos dice en el libro de Efesios algo interesante, hablando de los que habrían de creer, aquellos por los cuales el Padre realmente creó toda esta creación. Dice en el libro de Efesios 1:3, dice, bendito el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mi hermano, quiere decir que todo esto tiene un solo propósito. Dios, al crear, al desear crear una nueva criatura, la hizo, nos creó con el propósito de querer congregarnos con Él, de que habitáramos con Él, de que viviéramos con Él. Pero conociendo que toda creación tiene sus defectos, claramente el ser humano falló, aun cuando fue creado de Dios. Y el Padre conocía eso. Y claramente, pero Él no está pensando, Él no nos creó por los que iban a rebelarse, o por los que iban a pecar, o por los que se iban a dejar contaminar por el pecado y la maldad, sino que Él nos creó a Adán y a Eva con el propósito de que dentro de esa creación, dentro de esa generación o descendencia, iba a haber un pueblo, se iba a formar un pueblo, que es el que habitaría con Él, que es el que viviría con Él. Y que ese pueblo se manifestaría o se revelaría a través de la gracia del Cordero Santo. Por eso es que entonces se necesitaba
otro Adán, otro hombre que viniese a restaurar, a componer lo que el primer Adán había hecho. Y es que este Adán, este postrer Adán, que en realidad es antes del primer Adán, este postrer Adán tenía que ser perfecto, tenía que ser sin mancha, para que por la justicia y la obediencia de él, recuerda que la falla de Adán fue que no obedeció, no guardó el mandamiento. Pero este postrer Adán vino para obedecer y guardar el mandamiento y manifestar el amor del Padre por toda su creación, porque dice la Escritura que Dios, tanto amó Dios al mundo, Elohim al mundo, que nos dio a su Hijo. Y lo que Él vino a manifestar fue el gran amor del Padre por su creación. Aun cuando sabía que no todos iban a creer, ni que todos iban a obedecer. Pero por cuanto Él conoció a ese pueblo, y ya los conoce, por lo tanto, mandó a su Hijo para que, siendo obediente, ese postrer Adán pudiese formarse una nueva creación. Por eso es que todos los creyentes se nos hace entender de que somos nuevas criaturas. Sí, vinimos a esta tierra por medio del primer Adán, pero al creer en la gracia de Jesús el Mesías, se nos concede participar de esta nueva creación, porque a partir de Jesús el Mesías se forma la nueva creación, y se forma esa creación, ese pueblo por el cual Elohim el Padre creó todas las cosas. Ahora, claramente el creyente tiene que tener un gran gozo, saber que es parte de ese pueblo, saber que cuánto ha sido el amor del Padre para con nosotros al concedernos poder enseñarnos, como dice Jesús el Mesías, porque nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Jesús el Mesías si el Padre no le enseña, dice Jesús el Mesías. O sea que todos nosotros y todos los que han creído y todos los que han buscado obedecer al Padre, claramente fue porque fuimos enseñados por el Padre a venir a los pies de Jesús el Mesías. Y claramente, pues eso nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de mucha paz, de confianza, de esperanza. Pero claramente tenemos que entender que fuimos llamados, como dice el libro de Efesios, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La gracia del Padre a través de Jesús el Mesías no es algo tan simple. Tiene un propósito. Tiene el propósito de sacar al creyente de ese mundo en el que había crecido, en el que había nacido, y trasladarlo al reino de los cielos. Pero vivir en el reino no es igual que vivir en el mundo, porque claramente el mundo es un mundo de desobediencia y rebelión, pero el reino es un reino de justicia y de paz. Por eso, aunque vivamos en este mundo, Yeshua también habitó en este mundo y vivió en este mundo, pero no fue de este mundo, porque vivió conforme al reino. Y Él trajo el reino. Y nosotros, a través de la fe, hemos entrado al reino. Y claramente, entonces, debemos que vivir conforme al reino. Y como dice la Escritura, si decimos que estamos en Él, si decimos que permanecemos en Él, entonces tenemos que vivir como Él anduvo. Tristemente, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, el engaño de las religiones, los hombres,
las mentiras nos han robado, nos han apartado de vivir la verdad, de vivir la verdadera piedad, de vivir la verdadera fe. Y aunque en la Escritura tenemos toda la revelación del Padre, toda su palabra, desde el Bereshit, desde el Génesis hasta Revelaciones, porque dice la Escritura que toda palabra inspirada por el Padre es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para afirmar y para instruir en justicia. Así que no es solamente una parte, sino que es toda la Escritura. Por eso es que nuestra tarea como creyentes debe ser conocer al Padre y conocer al Mesías, al Hijo, a través de la Escritura. Porque es la Escritura la que nos va a dar conocimiento y entendimiento de la verdadera fe. Amén, mis hermanos. Eso es algo por lo cual que hoy quería compartir con ustedes. Yeshua, el Mesías, murió no porque hubiera pecado. Fue cortado. Sus días fueron cortados por aquellos que, creyendo que también que conocían, que tenían la verdad, y que el sistema religioso que habían concebido era el que debía ser, y rechazaron al Padre. Y ese espíritu de rebelión que tristemente ha perseverado por todo Israel, porque Israel desde un principio, mi hermano, fue rebelde. Se rebeló tan pronto lo sacaron de Egipto. Se rebeló estando ya en la tierra prometida. Adoraron ídolos, imágenes, hicieron injusticia, hicieron maldad. Se rebelaron aún cuando, después que volvieron de Babilonia, no creyeron al Padre, no le recibieron, lo menospreciaron, lo aborrecieron, hasta el punto que lo llevaron al madero. Así hoy en día también el pueblo de Israel, ese cuerpo de creyentes, también hemos pecado, también nos hemos rebelado, y ese espíritu rebelde que habitó y ha habitado en Israel, aún habita en el Israel de hoy. Unos por un lado siguen desconociendo a Yeshua el Mesías, y otros por otro lado hemos hecho todo menos lo que el Padre nos enseñó a hacer, lo que Él decretó por su palabra que debíamos hacer, y hemos seguido como ovejas al matadero a los hombres. Y aun cuando se lee la Escritura y se estudia y se lee y se medita, los hombres, ese Israel rebelde, sigue creyéndole a los hombres y dejándose engañar por los hombres y no recibiendo la palabra que viene de arriba. Es doloroso, mi hermano. Es doloroso porque yo me imagino al Padre sentado en su trono y a su Hijo Yeshua el Mesías a su diestra, mirando hacia la tierra, mirando nuestro comportamiento, mirando nuestro obrar, nuestra fe que practicamos. Y pienso que el Padre mirará al Hijo y dice: ¿eso fue lo que le enseñaste? O el Hijo se entristecerá de ver que todo lo que hizo, todo lo que enseñó, todo lo que reveló a través de sí mismo y a través de los discípulos, los hombres lo hemos menospreciado. No leemos la Escritura. Solo hemos aprendido una tradición, solo hemos aprendido unos rituales, pero no
hemos buscado el conocimiento. Es precisamente la falta de conocimiento lo que mata al pueblo. Porque el mismo Elohim lo dijo a través del profeta. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y aún en estos tiempos, la gente es como, pareciera como la apuesta que hicieron dos hombres, el sol y el viento, a ver quién de ellos despojaba al hombre de su chaqueta. Y el viento soplaba y soplaba, y entre más soplaba, el hombre más se aferraba a su chaqueta. Y vino el calor, y entre más calentaba, el hombre se quitó su chaqueta. Asimismo, cuando traemos la luz de la palabra, es para despojar al hombre de aquellas cosas que le están impidiendo caminar. Porque no es para que nos sigan, ni para crear una nueva religión. Es para enderezar lo cojo, lo que se ha salido del camino. Es para meditar, para que el Padre nos conceda por su misericordia que si nos hemos apartado, nos hemos desviado, corrijamos las cosas y entonces realmente vivamos la verdadera fe que el Padre quiere que vivamos. Mis hermanos, pero hay quienes al escuchar, al ver la luz, como que más se aferran a las tinieblas, más se aferran a sus tradiciones y más se aferran a los hombres, como si los hombres fueran los que hubieran dado su vida por nosotros, como si fueran ellos los que hubieran hablado la verdad, cuando la verdad está en la Escritura. Así que voy a leer un poquito acerca de, aunque sea una porción de la parte que hoy nos corresponde, en el libro de Juan, primera carta de Juan. Dice, amados, capítulo 2, versículo 7, dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenías desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oíste. Realmente Juan está refiriéndose a sus oyentes acerca de este mandamiento, que más adelante él va a decir exactamente cuál es. Está en el capítulo 3, dice que, porque, dice el 3:11, dice, porque este es el mensaje que oíste de un principio, que nos amemos unos a otros. O sea, él viene a hablarle de un mandamiento que el pueblo oyó desde un principio, y está hablando claramente desde que antes que viniera el Mesías, antes que viniera el Evangelio, ya teníamos un mandamiento que fue dado a través del profeta Moisés, del amor al prójimo. Porque recuerden lo que dije hace rato, toda la Escritura, al ser inspirada por Elohim, es buena, toda, no una parte más que otra. Toda la Escritura es buena. Por eso hay que leerla toda. Hay instrucción en toda fortaleza, en toda consolación. Y dice, sin embargo, dice él en el versículo 8, primera de Juan 2:8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, o sea, en Jesús el Mesías, y en vosotros, porque las tinieblas se van alejando y la luz verdadera ya resplandece. Ahora, ¿por qué el mandamiento que ellos habían oído al principio ahora es un mandamiento nuevo? Porque claramente dice, porque es verdadero en él, porque fue Yeshua el que realmente cumplió el mandamiento de amar al prójimo, porque dice la Escritura que nos amó de tal manera que nos amó hasta el extremo, o sea, hasta su propia muerte. Amén. Claramente, ese mandamiento que era de un principio, ese mandamiento que era antiguo, pero que ahora es nuevo porque se ha hecho palpable en él. Y él también ordena a sus discípulos y les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis vosotros como yo os he amado. O sea que es nuevo en él porque aunque el mandamiento ya existía, es un mandamiento nuevo basado en la experiencia, basado en el ejemplo, en el testimonio que él les dio acerca del amor que tuvo
por ellos y por la humanidad, por Israel. Amén. Así que por eso dice que es verdadero en él y en vosotros. ¿Por qué? Porque en la medida que los creyentes guardamos ese mandamiento y nos amamos, entonces ese mandamiento realmente es nuevo en Yeshua el Mesías en cuanto a su ejemplo. Pero es un mandamiento que es antiguo, que se dio desde un principio. Amén. Y claramente luego dice, porque las tinieblas se van alejando y la luz verdadera ya resplandece. Porque aunque Israel tenía la palabra, que era lámpara, que era luz para los pies de ellos, para alumbrar el camino de ellos, claramente Israel no pudo caminar en esa luz. Tanto así que vemos que el Mesías tuvo que corregir muchas cosas. Y sobre todo vino a corregir lo que es más importante, el amor. El amor, la ley real. El amor al Padre y el amor al prójimo. Amén. Así que en la medida que uno vive en el amor al prójimo y en el amor al Padre, uno va entrando más en la luz y se va apartando más de las tinieblas. Pero luego dice, el que dice estar en la luz y aborrece a su hermano, está en las tinieblas. O sea, si nosotros decimos que, y esa fue la corrección que le hizo Yeshua el Mesías a los fariseos, porque les dijo, cuando ellos dijeron que ellos creían en Dios, que eran hijos de Abraham, y todas esas cosas, pero ellos dicen, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre hacéis. ¿Por qué? Porque guiados por el aborrecimiento, ellos que decían obedecer la Torá, que se decían ser guardianes de la Torá y cumplir la Torá o la ley de Moisés y los profetas, ellos mismos estaban violando el mandamiento mayor. Por eso cuando alguien le preguntó cuál es el más grande mandamiento, él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos que rigen toda la voluntad del Padre. Pero claramente, aunque ellos decían y se mostraban como gente religiosa, como gente espiritual, porque habían implementado todo un sistema de leyes y de tradiciones, estaban faltando al mandamiento más importante, a tal punto de que lo estaban aborreciendo a él, pensando en cómo eliminarlo, en cómo matarlo. Y por eso es que les dije, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Quiere decir que ellos estaban caminando en tinieblas por cuanto pensaban como piensa el diablo, porque el diablo vino para matar, para destruir, para robar, para engañar. Y todo aquel que no cuida de su prójimo, que procura engañar a su prójimo, mentir a su prójimo, negarle a su prójimo la verdad, guiarlo hacia las tinieblas, hacia la mentira, claramente es un hijo del diablo. Está haciendo los deseos del diablo. Por eso, mi hermano, hoy mucho se habla del respeto, que hay que respetar la fe de cada persona. Yo creo que es verdad. Pero por encima del respeto está el amor. En el amor al Padre y en el amor al prójimo debemos hablar la verdad. Con misericordia, pero hay que hablarla. Ahora, si la persona no quiere oír, pues se respeta. No por eso lo vamos a odiar ni lo vamos a aborrecer, no. Hay que amarlo, porque es prójimo, porque es criatura de Dios. Y dice la Escritura, porque fuimos creados a hechura y semejanza del Padre. Yo tengo muchos amigos que son musulmanes, chinos que son budistas, y los estimo. Y no por eso tengo ningún sentimiento hacia ellos. Cuando tengo la oportunidad les comparto mi fe. Pero si no lo reciben, no me enojo. ¿Por qué me voy a enojar? Es algo que el Padre dio. Igual lo mismo hago con ustedes, mis hermanos. Yo les comparto lo que la Escritura revela.
Si ustedes la escuchan, bendito sea el Padre. Si no escuchan, los sigo amando y los sigo respetando. Pero el amor, el mandamiento del amor, la ley real que es el amor al prójimo, me obliga a mí a no callar, a hablar la verdad, a mostrar aquello que por la Escritura discernimos y vemos que está mal. Amén. Pero claramente respetando lo que cada persona decida. Y no por eso ni hablamos mal de nadie, ni criticamos a nadie. Amén. Algunas veces traemos aquí al presente lo que contrasta con la Escritura. Ciertas tradiciones, ciertos mandamientos, ciertos dogmas que contrastan con la Escritura. Pero no lo hacemos porque estemos criticando, sino que estamos demostrando por la Escritura de que estas cosas no son como el Padre las ordenó. Amén. Así que todo aquel que dice que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en las tinieblas. O sea, ¿qué es aborrecer? Es menospreciar, es odiar, es amar menos. ¿Ven? Y esto es algo que a veces pasa, porque cuando una persona no se interesa por el bienestar de otro, porque lo considera que no es tan importante, pues eso es lo que está demostrando, es que lo aborrece, porque lo está considerando menos. Amén. Cuando todos deberíamos preocuparnos por el bienestar de todos de igual manera, no porque unos son ricos y otros son estudiados, no, todos somos hijos, todos somos criaturas creadas a imagen del Padre. Por eso es que el Padre está contra toda injusticia. Amén. Porque hay mucha injusticia en el mundo. Amén. Que se disfraza de piedad, pero en realidad hay mucha injusticia. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y todo aquel que realmente se preocupa por el bienestar de su hermano, pues claramente camina en el bien. Toda persona que emplea, un creyente que emplea a una persona para trabajar y se preocupa porque esa persona lo que gana realmente viva bien, pues claramente está en la luz. Pero si una persona explota a otro, o le roba el salario, o lo engaña, claramente no está en la luz. Amén. Así que el amor me lleva a pensar en cómo realmente favorecer y ayudar a mi hermano. Amén. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en las tinieblas, y no sabe a dónde va, por cuanto las tinieblas le cegaron los ojos. Yeshua también lo dijo, ¿verdad? Que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y claramente en la medida que uno se aleja de la luz, pues más entra en las tinieblas. Y entre más entra en las tinieblas es más difícil identificar por dónde uno camina. En la medida que uno se adentra en los deseos de la carne, en las pasiones de la carne, en la vanagloria de la vida y del mundo, pues claramente me alejo más de las... Y es muy simple, es muy fácil uno poder identificar si está caminando en la luz o en las tinieblas. Porque hay un modelo que es el que yo debo seguir. Y si yo no camino conforme Él caminó, entonces claramente yo estoy yéndome para otra parte, no estoy caminando en su luz. Amén. Luego dice, os escribo, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Y aquí Juan le escribe a todos los que han nacido de nuevo, a todos aquellos que por causa de la fe han sido reconciliados con el Padre, han sido perdonados sus pecados y entonces ahora han venido al reino de los cielos, han venido a la vida, a la fe. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Padres se refiere a personas que ya son maduras en la fe y que tienen la capacidad por el Espíritu y la preparación, por la práctica de la fe, están preparados para instruir a otros, para ayudar a otros. Amén. Los primeros son los recién nacidos, los recién venidos.
Y luego dice los jóvenes, os escribo jóvenes porque habéis vencido al maligno. Claramente aquí le escribe a los jóvenes que por el Espíritu han recibido la fuerza para dominar los deseos y las pasiones de la carne y han vencido todo lo que el enemigo puede traer a través de las pasiones y los deseos de la carne y de las cosas del mundo. Luego dice, os estoy escribiendo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Amén. Y aquí está hablando, la palabra hijitos cambia, tanto en el 12 como en el 13, cambia porque en uno habla de que son infantes y en otro habla de aquellos que son niños pero son inmaduros. Amén. Entonces dice, os estoy escribiendo hijitos porque habéis conocido al Padre. Realmente aquí los llama hijitos porque aunque han nacido de nuevo, aún no han crecido, no son maduros. Como dice Saulo alguna vez, no seáis niños en vuestra forma de pensar. O como el Mesías también los llamó hijitos, ya estaré con vosotros. Porque está hablando de que aunque ellos le habían creído a él y estaban caminando con él, siguiéndole a él, aún eran inmaduros, aún cometían muchos errores, aún no entendían completamente todo lo que realmente debían entender. Os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Está hablando de que claramente el Padre, una vez más, es aquel que es maduro en la fe, que por la práctica de la fe y el conocimiento y el entendimiento claramente ha conocido al Mesías, ha conocido al Padre y entonces camina conforme al conocimiento y entendimiento que ha adquirido. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Elohim permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Algo que tienen los jóvenes es que están en el furor de su fuerza, pero también están en la lucha más grande con las pasiones de la juventud. Amén. Pero el verdadero creyente, el verdadero joven creyente, puede vencer todas esas cosas por medio del poder del Espíritu Santo. No améis al mundo, dice el 15, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí Juan siempre establece ese contraste. O estamos en la luz, o estamos en las tinieblas. Estamos en el reino, o estamos en el mundo. Si estamos en el Hijo, estamos en la luz. Si estamos en el mundo, entonces estamos en las tinieblas. Y las dos cosas no se pueden mezclar. Por eso dice en Corintios, creo que dice que ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? No puede haber comunión entre ellas. Tiene que haber una diferencia. O caminamos en la luz, o caminamos en las tinieblas, o caminamos en el amor del Padre y del Hijo, o caminamos en el mundo. Pero si caminamos en el mundo, realmente entonces se manifiesta, se revela que el amor del Padre no está en nosotros. Amén. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. La Escritura dice que el Padre, que Dios Elohim amó al mundo de tal manera que nos dio a su Hijo. Pero claramente lo amó porque tuvo misericordia y compasión de todos nosotros. Y mandó una solución para rescatarnos, para redimirnos. Pero claramente eso no significa que Él está conforme con lo que el mundo hace, porque para eso mandó a su Hijo, para rescatarnos de este mundo que el hombre ha establecido. Amén. Y que no solamente el hombre, porque la Escritura también nos da testimonio de que este mundo es dirigido por las tinieblas. Así que imagínese usted, si este mundo es dirigido por las tinieblas, entonces todo lo que hace el mundo es de las tinieblas. Así de simple. Todo lo que se hace en este mundo es de las tinieblas. Y todo el que entra al reino tiene que vivir conforme al reino, en la luz. Porque en el reino no hay tinieblas, ni hay sombra de nada. Lo que hay es luz. Amén.
Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Amén. Así que si nosotros realmente nos mantenemos en el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento y el entendimiento de la voluntad del Padre, y vivimos conforme a esa voluntad, entonces realmente nosotros permaneceremos en Él. Dijo Jesús el Mesías, si me amáis, le digo a los discípulos, guardaréis mis mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, dice que Él y el Padre vendrían y harían morada en nosotros. Amén. Recuerde lo que dijo también el Mesías. Dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la certeza de la presencia del Hijo en nuestras vidas. Cuando nos congregamos, sabemos que el Espíritu del Señor está en medio nuestro. Porque el Espíritu también, el Padre, dice la Escritura, que hizo reposar el Espíritu de su Hijo en nosotros. Amén. Así que no necesitamos de nada para entender que estamos en la presencia del Padre y de que Él nos escucha. Porque claramente la fe nos lleva a eso. Él en medio nuestro. Y que podemos venir confiadamente delante del trono de su gracia. Voy a leer algunos textos, mi hermano, que nos hacen meditar un poquito acerca de cómo es el mundo y qué es el mundo. Amén. Vamos al libro de Marcos. Voy a leer varios textos seguidos para que Marcos capítulo 4, 19, para que entendamos un poquito qué es lo que la Escritura nos habla acerca del mundo. Amén. Marcos 4, 9. Dice 4:19, perdón. Hablando de la siembra, el Señor dice, pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas, entrando ahogan la palabra y llega a ser ¿qué? Infructuosa. Así que como el mundo anda preocupado por todo, por buscar las riquezas, la gloria, la fama, el poder, y todo se encamina a eso, y no importa cómo se logre, lo que importa es lograrlo. Y ese es el pensamiento del mundo. El mundo no ama, no busca el bienestar de todos, sino el egoísmo, el bienestar de uno mismo o de unos pocos. Por lo tanto, todo eso, cuando la gente está en el mundo, está desafanada por complacer, por alcanzar los deseos de su carne. Buscar de Elohim para servir a Elohim. El que está en el reino claramente tiene que trabajar, tiene que proveerse el pan de cada día, pero también buscamos, guiados por el Espíritu, cómo servir al reino de los cielos. Tenemos también en Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ello. Si hay algo que hay en el mundo, en las tinieblas, es mentira. En el mundo está lleno de falsedad. No se puede confiar en nadie, ni en nada. Por eso que muchos han caído en las trampas, en las redes, en los engaños de aquellos que los han seducido con palabras, y al final terminan más afligidos por haber creído en los hombres. El hombre, en el mundo está el homicidio. Vemos que al ser humano no le importa la vida de sus compatriotas.
dejan que la gente se muere porque no les importa. Aún la muerte de los débiles y de los oprimidos es necesaria para sus proyectos, sus propósitos. Así es el mundo, todo lo hace en base solamente a alcanzar un deseo, un plan. La vida del ser humano no vale gran cosa, porque para el diablo nuestra vida no vale nada. Todo lo que el diablo busca es su propósito: destruirnos, oponerse al Padre. Y todos aquellos que entran en la mentira, en el engaño, que por alcanzar sus deseos de controlar, de dominar, entonces se engañan. Le voy a decir algo inquietante. Cuando leí la historia acerca de la Virgen de Guadalupe, de dónde vino todo esto, uno se pregunta hasta qué punto la tradición para dominar a los pueblos. La fe no era para imponerla a la fuerza, mi hermano. La fe no se debió imponer y no se debía imponer a la fuerza, porque Yeshua no le impuso a nadie la fe. La fe era algo por la cual se tenía que predicar, y todo el que oyera y tuviera oídos vendría a ella. Hoy tenemos un montón de naciones que dicen cristianas o de tradición católica, pero esa gente ha venido a la fe porque oyeron la palabra. O todos estos pueblos fueron obligados a creer. Y por eso entonces, para poder traerlos, hubo que hacer artimañas para que de alguna forma viniesen. Amén. Y por eso es que vemos tantas tradiciones que uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿De dónde vinieron? Porque fueron tradiciones que fueron permitidas someter a los pueblos a la fuerza, a la fe, que ese no es el plan de Dios ni es la voluntad del Padre, porque la fe no es a la fuerza. La fe es algo que tiene que nacer del creyente, y que hay que darlo con amor y con misericordia. Amén. Así que usted pregúntese por qué tanta tradición y tanta cosa dentro de la tradición. Amén. Lea la historia y pídele a Dios que lo ilumine, que le guíe. Amén. Luego también tenemos Romanos 1:21. ¿De dónde se formó este mundo? Está aquí en Romanos. Dice el versículo, Romanos 1:21 dice, el 21 dice, porque habiendo conocido a Elohim, no lo glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón. Después de Noé fue salvo por Elohim, sus hijos pidieron la salvación, y toda su descendencia conoció a Elohim. Pero ¿qué pasó? Se apartaron, no le dieron gloria, no creyeron, y se fueron a los ídolos y a las imágenes, a la rebelión. Amén. Luego dice, alegando ser sabios se hicieron necios, e Israel mismo. Moisés le dijo, mirad que ninguna imagen viste en el monte, queriéndoles decir al pueblo de Israel, Dios es espíritu, Dios es un ser que habita en los cielos. Y Dios, Elohim mismo, pregunta a Israel, ¿con qué imagen me compararéis? ¿O qué imagen me compondréis? ¿Cómo puede el hombre crear una imagen que Dios, para adorar, cuando realmente una imagen no es nada, hecha de mano? Luego dice que, alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Quiere decir que entre el hombre más se revelaba, la luz de Elohim más se retraía, y los hombres más entraban en sus propias, ¿qué?
tinieblas sin saber a dónde iban, a tal grado que llegaron a lo que hoy vemos del mundo. Estos cambiaron, dice, la verdad de Elohim en mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, mi hermano, lo que vemos es que por cuanto los hombres, ¿por qué el mundo está como está? Por cuanto los hombres decidieron aborrecer a Elohim, no le dieron gloria, no le dieron gracias, Elohim retrajo su luz. Y entonces los hombres entraron más en las tinieblas y se prostituyeron y se degradaron hasta el punto de lo que hoy podemos ver. Voy a compartirles algo, mis hermanos, acerca de esto de menospreciar a Dios. ¿Por qué es que vienen tantas disciplinas y tantos castigos de Dios para con el hombre? En el libro de Éxodo, para Israel se le dio un mandamiento que ya he leído, ya muchos lo han leído, pero quiero compartirles algo que yo sé que les puede interesar. En el Éxodo 20, versículo 4 dice, de los mandamientos del decálogo, los 10 mandamientos, dice: no te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni los servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, Elohim celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Por qué dice aquí Elohim estas palabras? De que Él visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Quiénes son los que lo aborrecen? Aquellos que hacen imágenes, que hacen estatuas y que se postran delante de ellos y que les sirven. Hace poco leí un estudio de una persona de la tradición que decía que ellos no adoran a los ídolos o a las imágenes de los santos y de las vírgenes, sino que les sirven. Pero lo que dice la Escritura es que no les sirvas y no te postres. Amén. Y una vez más, ¿por qué tenemos que recurrir a una imagen? A una imagen que yo hago para ahora comparar a esa imagen con aquel que llena los cielos, que la tierra está llena de su gloria, aquel que dijo que está en medio nuestro. ¿Para qué necesito yo una imagen? Por eso es que vienen tantos castigos, porque a los hombres hacer imágenes e ídolos y postrarse delante de ellos y servirles, están aborreciendo la palabra de Elohim. Y recuerde, piense por un momento, mi hermano, ¿cuándo aparecieron las imágenes y los ídolos en la tradición? Los primeros creyentes no tenían ni la más remota intención de adorar imágenes. Al contrario, se alejaban de todo ello. Si usted estudia la historia de la tradición, se da cuenta que las imágenes aparecieron siglos después. Pero lea por qué fue que le permitieron. Porque en el deseo de dominar a las naciones y de imponer la fe a la fuerza, entonces se hicieron tratos y se aceptaron cosas. Y por eso es que entonces vino todo esto. Pero mi hermano, recuerde, Elohim, el Padre, mandó a su Hijo para que nos redimiese de todas estas cosas y para que realmente nosotros podamos venir delante de Él, del trono de su gracia, confiadamente, sabiendo que Él nos escucha y que no necesitamos a nadie más. Salgamos del engaño, porque estamos caminando en tinieblas y no estamos caminando en la luz. La verdadera fe me lleva a creer
lo que el mismo Padre y el mismo Hijo revelaron y hacer su voluntad. Amén, mis hermanos. Por eso es que el mundo está como está. El mundo solamente sirve a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la soberbia, a la rebelión, porque están siendo guiados por las tinieblas y el mundo está bajo el maligno, dice la Escritura. Así que veamos entonces, mis hermanos, en dónde estamos caminando y dónde queremos caminar, o en la luz o en las tinieblas. Pero no podemos decir que estamos caminando en la luz cuando estamos caminando en las tinieblas. Vamos a terminar allí. Tenía muchas otras porciones para leer, pero creo que es suficiente. Padre Santo y Padre Bueno, una vez más venimos delante de ti para darte gracias. Para darte gracias porque en tu misericordia, Señor, tú eres paciente para con nosotros. Y te pedimos de todo corazón que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos. Y por el poder de tu Espíritu nos ayudes a comprender y a entender. Y nos des la fuerza, Padre amado, para corregir, para volver a ti, para creer a la Escritura y a tu verdad, y para caminar conforme a la luz que tú nos diste, Señor, a través de la Escritura y a través de tu Hijo amado y a través de la enseñanza de los discípulos. Padre amado, ayúdanos y ten misericordia de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor.